Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Como decía mi hermana Katy, ¿verdad? Es para nosotros muy gratificante el darnos cuenta, hermano, de que muchos siervos y siervas del Señor, ¿verdad?, siguen llevando el mensaje de Cristo, ¿verdad?, a todas las colonias, hermano, del país. Y pues que Dios nos haya permitido ser parte, ¿verdad?, de ese staff de profesores. Es lindo, ¿verdad?, ver cómo el Evangelio no se detiene, hermano, sino que sigue predicándose por todos los lugares, ¿verdad?, de nuestro querido El Salvador. Son privilegios, hermanos, que no merecemos, pero que Dios, ¿verdad?, nos ha concedido, Estoy muy contento de volver acá, hermanos. Sabe que el poder hablar de Cristo es un privilegio inmerecido, ¿verdad? Inmerecido. Dios ha sido lindo con nosotros, ¿verdad? Nos dio la oportunidad, una oportunidad que los ángeles mismos, ¿verdad?, desean, pero que no se les permitió, sino que Dios quiso reservar ese privilegio para nosotros los seres humanos. Bendito sea Jesús por eso. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra. Yo les felicito a todos ustedes, hermanos, por la perseverancia, por siempre estar congregándose, ¿verdad?, por siempre venir y estar dispuestos, ¿verdad?, a servir a Dios. Que Dios, hermanos, les siga bendiciendo, ¿verdad?, y que les prospere, hermano, tanto, ¿verdad?, como Él lo desee. Vamos a abrir nuestra Biblia, buscamos el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16. Veo rostros nuevos, hermano, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Mateo capítulo 16, vamos a leer el verso número 18. Gloria al Señor. Hoy vamos a meditar, hermano, bajo el tema Dios sostiene a su iglesia. ¿Cuál es el tema? Dios sostiene a su iglesia. Bendito el Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Tome asiento, por favor. Nuestro Señor Jesús, hermano, interesado en instruir, ¿verdad?, siempre a sus discípulos, venía dando una serie de enseñanzas, y en un versículo anterior, ¿verdad?, en el verso 17, había escuchado una respuesta de parte del apóstol Pedro, y esa respuesta provocó que Jesús le dijera: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Había preguntado, ¿verdad?, que quién decía, ¿verdad?, la gente, las personas, que era Él. Y luego, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro, ¿verdad?, ni lerdo ni perezoso, responde, ¿verdad?, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagino yo que el apóstol Pedro, ¿verdad?, fue espontáneo, ¿verdad?, en una forma rápida sacó la respuesta. Y Jesús por eso le dice: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra bienaventurado, como usted ya sabe, significa 3 veces dichoso o 3 veces feliz. Y sabe, hermano, qué lindo, ¿verdad?, porque le estaba diciendo a Pedro: tú eres feliz porque has reconocido que yo, Jesús, soy realmente el Hijo de Dios
que descendió del cielo. Para todas aquellas personas, ¿verdad? Hombres o mujeres, adultos, adolescentes o niños, que han logrado entender en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede salvar, ¿verdad?, el alma del ser humano, hay felicidad, hermano. No sé cuántos de los presentes hemos experimentado esa felicidad de habernos encontrado con Cristo Jesús. Hay una alabanza que dice por ahí: yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él, el gozo y la paz inunda mi ser, pues yo soy feliz en Él. ¿Cuántos podemos atrevernos a decirle a Jesús que somos felices en Él esta mañana? Gloria a Jesús. Qué bueno, hermano, por eso. ¿Cómo no vamos a ser felices, hermanos, si Cristo Jesús dio su vida por nosotros? ¿Cómo no vamos a ser felices si Dios nos libró de la culpa del pecado que estaba sobre nuestra vida? ¿Cómo no vamos a ser felices si Dios nos está enseñando un nuevo estilo de vida? ¿Y cómo no sentirnos felices si sabemos de que no vamos a ir a un lugar, ¿verdad?, de castigo eterno, sino que vamos a disfrutar de una gloria perpetua al lado de nuestro Señor Jesús? Dele palmas a Cristo nuestro Dios, hermano, esta mañana. Qué bonito, hermano, poder entender que Jesús, ¿verdad?, es el Hijo del Dios viviente. En el verso inicial, ¿verdad?, le dice Jesús a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas congregaciones alrededor del mundo, hermano, han abierto sus puertas para que se predique el Evangelio, pero en una forma voluntaria o forzada, un día también tuvieron que cerrar. Y es que abrir una iglesia, abrir un lugar donde se adore a Dios, hermano, a muchos les parece fácil, pero es una tarea, hermano, muy, pero muy difícil. Dios no le permite, hermano, a todos abrir una iglesia. No a todos. Ahora, a quienes se los permite y a quienes no, ¿verdad? Eso es decisión de Él. Recuerde que no es de quien corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. A todos mis hermanos y mis hermanas que están al frente, ¿verdad?, de una obra, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad?, y del Espíritu Santo, pues yo les felicito de todo corazón, porque Dios los encontró dignos, ¿verdad?, para tan difícil trabajo. ¿Por qué digo esto, hermano? Bueno, porque usted recordará, ¿verdad?, al famosísimo rey David, ¿verdad?, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, pero queriendo y anhelando él, ¿verdad?, construir casa para que Dios habitara, Dios le dijo de que no se lo iba a permitir, porque tenía, hermano, las manos, ¿verdad?, manchadas de sangre. Sin embargo, le permitió, ¿verdad?, tal privilegio a uno de sus hijos, ¿verdad?, a su hijo Salomón. Entonces se da cuenta, no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios, ¿verdad?, tiene misericordia. Muchas personas, ¿verdad?, han dicho: no, si yo voy a poner una, y hacen la construcción, la edificación, invierten esto y aquello, hermano, y se viene abajo. Nunca llegó nadie, ¿verdad? Y de quien Dios tiene misericordia, hermano, a veces llegan a los terrenos para donde no hay nada, se comienza a poner una vara de bambú, unos pedazos de plástico, unos pedazos de lámina, pero cuando venimos a sentir, hermano, tenemos ya edificaciones bonitas, ¿verdad? Y eso es porque el respaldo de Dios, hermano, es básico para que las cosas funcionen.
Se necesita, hermano, oiga, un respaldo maravilloso del Señor para que las cosas puedan iniciar, mantenerse, hermano, ¿verdad?, en buen rumbo. Sin eso no hay nada. Muchas personas se pueden graduar, hermano, de los colegios de teología, pero son pocos a los que se les puede llamar pastores. Porque para ser pastor, hermano, se necesita un llamado. Y ese llamado, ¿verdad?, tiene que ver, hermano, con el hecho de que haya un amor, una intención sincera de poder amar y ayudar a las personas. Cuando Dios observa eso en el corazón, hermano, del individuo, pues vamos por buen camino. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Muchas personas dicen por ahí, ¿verdad? Las personas de la Iglesia Universal dicen que sobre la autoridad de Pedro iba a ser levantada o edificada la iglesia. Y esto no es así, hermano. Dios levantó su iglesia, ¿verdad?, sobre sí mismo. Tengo acá una escritura, una porción, ¿verdad?, de la Biblia griega y español, donde dice, yo también, dice el verso 18, estoy diciendo que tú eres Pedro. Sobre esta, la masa rocosa, haciendo una diferencia, ¿verdad? Porque la palabra Pedro o el nombre Pedro significa piedra. Pero luego él dice, y sobre esta roca, hablando de una masa rocosa, refiriéndose a él mismo, ¿verdad? Cristo estaba diciendo, sobre mí mismo voy a levantar la iglesia, ¿verdad? Y la palabra, hermano, o el concepto iglesia, para Pedro era desconocido, ¿verdad? No había iglesia hasta ese momento. No sabía Pedro cómo iba a funcionar. No les había revelado todavía, ¿verdad?, cómo era que él quería, ¿verdad?, que la iglesia funcionase para que llevara el evangelio a todo el mundo. Pedro no sabía nada de eso. Sin embargo, Jesús había comenzado a revelar, ¿verdad?, a sus discípulos el proyecto que tenía. Años más tarde, Jesús comenzó a hablar y a explicar un poco más del asunto, ya con el apóstol Pablo, ¿verdad?, que era el encargado de llevar el evangelio a las naciones. Ahora, pero el punto es, hermano, lo que quiero señalar es que la iglesia fue fundada sobre el mismo Cristo. Nació en el corazón de Dios, ¿verdad?, para alcanzar a las naciones, para servirle a las naciones, para amar a las naciones. Nació en el corazón de Dios y por lo tanto es Dios el que la sostiene hasta el día de hoy. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? ¿Han pasado dificultades, hermano, ustedes como ministerio? Seguramente. ¿Habrá sido difícil la época de la pandemia? Ni siquiera lo puedo imaginar. ¿Se cerró, no se cerró? Lo desconozco. Lo que sí sé, hermano, porque lo puedo observar, es que siguen en pie, ¿verdad?, para la gloria y honra de Jesucristo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. La iglesia de Dios, hermano, ha tenido muchísimas persecuciones. No ha sido fácil, ¿verdad? La iglesia nació allá en aquella fiesta del Pentecostés, ¿verdad?, del primer siglo, aproximadamente cerca del año 30, ¿verdad?, después de Cristo. Nace la iglesia, hermano, una organización espiritual maravillosa que iba a ser de bendición para millones y millones y millones de personas. Y a pesar de tener, ¿verdad?, una labor y un objetivo tan lindo, ¿verdad?, tan leal, tan maravilloso, el enemigo, hermano, también se levantó, ¿verdad?, en contra de la iglesia del Señor. Comenzaron las persecuciones. Usted a lo mejor ha leído algo de historia o ha visto en las películas, ¿verdad?, las persecuciones que los primeros cristianos tuvieron que pasar. A ellos siempre les acusaron, hermano, de sediciosos.
Les acusaban también de ateos, fíjese, porque no adoraban, ¿verdad?, a los dioses romanos. Los acusaban de ateos, de sediciosos, los acusaban, hermano, oiga, de no quererse sujetar, ¿verdad?, al gobierno. Y eso, hermano, era una situación que les llevaba al mismo momento de la muerte. Los persiguió el emperador Nerón, que los acusó, ¿verdad?, de haber incendiado Roma. Era una acusación, hermano, tan dura. Yo me imagino, ¿verdad?, que así como se dio el incendio allá en California, ¿verdad?, que fue algo terrible, espero yo que ya lo hayan logrado controlar. Imagínense, Roma tenía 14 distritos y de los 14, 10 agarraron fuego. Y eso, ¿verdad?, se cree que fue el mismo emperador Nerón, ¿verdad?, quien lo había provocado porque quería remodelar todo y acusó a los cristianos de haber provocado ese fuego. Entonces no eran bien vistos, tampoco por el hecho de ser seguidores de Jesús, y los expulsaban de todas partes del mundo. Luego fueron perseguidos por el emperador Domiciano. Él se hacía llamar, ¿verdad?, Señor y Dios Domiciano. Permitió que en el área penal, ¿verdad?, se pudiera denunciar a una persona en forma anónima. O sea que podía llegar alguien, ¿verdad?, ante los tribunales y decir, mira, yo sé de buena fuente que la señora fulana de tal, ¿verdad?, es de la secta, ¿verdad?, de los cristianos. Y con solo eso, hermano, ya tenía para que la autoridad lo persiguiera a usted, que lo expulsara, que le hicieran de todo. Eso, hermano, nunca se había visto, y se cree que ni siquiera en la Inquisición se había permitido ese tipo, hermano, de leyes, pero en la época de Domiciano, ¿verdad?, se dio esa situación. Se les acusaba a los cristianos también de ser exclusivistas, ¿verdad? Porque decían, no, nosotros, ¿verdad?, somos, y es que algo de razón tenían, ¿verdad? Nosotros somos los únicos hijos del Dios omnipotente. Y nosotros somos los que adoramos al único Dios verdadero. Entonces, les daba roncha a los demás, ¿verdad?, que los cristianos dijeran eso. Pero hasta la fecha, hermano, lo seguimos diciendo porque es la verdad. ¿Verdad? Es la verdad. Los acusaban de ser apóstatas de la ley judía. Aquí, ¿verdad?, también los judíos tenían que ver, ¿verdad? Porque pues los cristianos del primer siglo, ¿verdad?, ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Y los judíos, ¿verdad?, los del judaísmo, pues querían que los cristianos siguieran viviendo bajo la ley de Moisés. Era un conflicto serio, hermano. En el tiempo de en nuestra época más bien, pasamos en el conflicto armado, hermano, una situación donde si la gente decía, mire, esa señorita o ese hombre, ¿verdad?, es guerrillero, es subversivo, hermano, también lo llegaban a sacar, sin andarle preguntando tanto, hermano. Pero mire, en medio de todo eso, Dios nos ha guardado a nosotros, ¿verdad? Dios nos ha guardado. Entonces nuestros hermanos, ¿verdad?, del primer siglo sufrieron mucho, los persiguió el emperador Trajano, el emperador Marco Aurelio, el emperador Diocleciano, y todas esas persecuciones, hermanos, fueron atroces, ¿verdad? Porque eso terminó en cientos y cientos y cientos y cientos, ¿verdad?, de cristianos asesinados, hermano, solamente por amar la enseñanza de Jesús. ¿Qué pasaría, hermano, si una persecución como esa, ¿verdad?, se diera en nuestro tiempo? Si a veces porque tenemos gripe, ¿verdad?, no queremos asistir a la iglesia. Si por no tener un empleo a veces renegamos, ¿verdad?, del nombre de Dios. Ahora imagínense, hermano, tener que poner la vida, ¿verdad?, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le dije en una ocasión a ustedes, mire, yo no entendía cómo es posible que una persona saque el valor, saque la fuerza, saque la fe
para mantenerse, ¿verdad? Así con ese temple. Y decir, bueno, estoy dispuesto a morir, pero yo no niego a Jesús. Yo siempre dije, mire, ¿y de dónde sacaron ese poder? ¿De dónde sacaron esa fuerza? Y sabe, les conté en esa ocasión, ¿verdad? De que Dios me hacía entender que la mayoría, ¿verdad?, de esas personas habían tenido el privilegio de verlo a Él crucificado, pero también resucitado. Tuvieron el privilegio, hermano, de verlo ascender a los cielos. Y tuvieron el privilegio, hermano, de recibir por primera vez al Espíritu Santo en sus corazones. El Espíritu Santo, hermano, le da poder al cristiano. El Espíritu Santo es capaz de convertir, ¿verdad?, una persona cobarde en valiente. Esa convicción no vino de otro lado, hermano. El ser humano por naturaleza, ¿verdad?, se rinde rápido. Pero, hermano, bien agarradito de la mano de Dios, hermano, usted y yo somos otra cosa. Usted y yo tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, ¿verdad? Tenemos, hermano, todo lo necesario para salir adelante. Pero se necesita estar conectado con Dios. Ahora, todo eso, hermano, sufrió la iglesia, eran condenados a muerte, los devoraban, hermano, las fieras en el Coliseo romano, los cuerpos, ¿verdad?, eran utilizados como antorchas para que la grasa humana, ¿verdad?, iluminara las calles de la ciudad. Todo eso, hermano, sucedía, pero la predicación del evangelio no se detenía. Hermanos, les felicito por estar predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos años llevamos ya aquí, hermana Katy? En marzo, 6 años, hermano, para la gloria de Dios, ¿verdad? 6 años en los que muchos han venido, han encontrado a Cristo, han encontrado salvación. Posiblemente ya no estén con nosotros, unos porque ya Dios los llamó, otros porque están en otras congregaciones, no importa. Lo importante es, hermano, que se sigue predicando las buenas nuevas de salvación en este lugar. Gloria a Jesús, hermano, por eso. La palabra de Dios, hermano, puede escasear, ¿verdad? Y en tiempos antiguos, hermano, sucedió, ¿verdad?, que había allá en el libro de Samuel, encontramos que en tiempos de Elí dice que la palabra escaseaba, ¿verdad? Y las revelaciones eran escasas. Pero Dios, hermano, no había abandonado, ¿verdad? Dios seguía pendiente, hermano, de sus hijos. En el tiempo, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se dice que Dios guardó silencio 400 largos años en los que no daba palabra profética, hermano, a nadie. Simplemente, ¿verdad?, corría el tiempo, hermano, y Dios no se manifestaba. Había decidido guardar silencio. ¿Por qué? Porque la conducta, hermano, del pueblo, ¿verdad?, era demasiado de continuo al mal, ¿verdad? Ellos, hermano, apostataban, ellos se arrepentían, venía el castigo y después del castigo Dios los perdonaba y los liberaba. Y continuaba el ciclo, ¿verdad? Ese círculo vicioso, y Dios decidió guardar silencio. Pero ese silencio no significaba, hermano, que Dios se había olvidado del ser humano. Dios seguía pendiente, hermano. Y tan así pendiente, ¿verdad?, que estaba próxima la llegada, ¿verdad?, del Hijo de Dios a la tierra. Nace Jesús, hermano, y ahí comienza lo bueno, ¿verdad? Viene el Hijo de Dios, hermano, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene el Hijo de Dios, hermano, oiga, a sanar a los enfermos. Viene el Hijo de Dios a darle esperanza a una humanidad, hermano, que estaba perdida por completo. Entonces, Dios sigue en control, sigue, hermano, pendiente, sigue al cuidado de la iglesia. La iglesia tiene enemigos, hermano, y tiene enemigos poderosos, sí. Podemos negar nosotros, hermano, que el enemigo, ¿verdad?, es un ser espiritual más poderoso que los seres humanos.
no se puede negar eso, hermano. Pero no nos interesa tanto, ¿verdad?, hablarle, ¿verdad?, de esos seres. Que usted aprenda, ¿verdad?, quiénes son, cuántos son, ¿verdad?, y cuál es el poder que manejan. Nos interesa, hermano, que usted comprenda que el Dios en el que ha creído es más poderoso que todos ellos juntos. Eso nos interesa que usted sepa. ¿De qué nos sirve, hermano, dar una clase, ¿verdad?, de demonología, hermano, en la iglesia? Es capaz que la gente le va a creer más al poder del enemigo, hermano, que al poder de Dios. Tienen poder, sí, hermano. Si a ese tipo de enemigos, ¿verdad?, no les afecta el tiempo, no les afecta el frío, no les afecta, ¿verdad?, la gravedad, no les afecta nada. A nosotros sí. Pero a pesar, hermano, de que tienen su poder, usted y yo tenemos a un papá que pelea por nosotros. Y que todas las veces, hermano, que el enemigo, nuestros enemigos, ¿verdad?, nos han querido hacer daño, nos han querido asesinar, Dios ha metido su mano de poder, hermano, para que no pasen las cosas. Entonces, un estudiante de teología en una ocasión, ¿verdad?, me dice, mire, hermano, yo quiero que nos venga a dar un estudio aquí a una reunión familiar que tenemos, ¿verdad?, de la guerra espiritual. Y yo le digo, no, a mí no me interesa llegar a hablar de demonios, yo llego a hablar de Jesús, porque Jesús es el dueño, hermano, de todo y el que todo lo puede, así lo dice la palabra. Bendito sea Jesús, hermano. Eso tenemos que aprender, que nosotros somos chiquititos, pero que tenemos a un Dios todopoderoso, que va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Cuáles son las batallas más duras, hermanos, que usted ha tenido en la vida? Solo usted lo sabe. Pero haga memoria y recuerde cómo Dios ha peleado por usted, ¿verdad? Cómo Dios ha peleado por la iglesia. Ayer estuve en una congregación predicando donde decían, hermano, que hasta renta les habían querido poner en determinado momento, hermano, de la vida. Pero mire cómo Dios metió su mano. Cortado, hermano, de una vez el problema. Dios, hermano, aunque usted no lo crea, aunque no lo note, Dios pelea por su iglesia hasta el día de hoy. Principalmente, hermano, aquellas donde se están haciendo las cosas bien. Principalmente por eso. Pastor, ¿y por qué hace esa aclaración? Bueno, porque hay lugares, hermano, donde no podemos negar que hay lugares que a lo mejor solamente han servido de pantalla, ¿verdad? Dicen que son iglesias, hermano, pero lo que hacen ahí es otra cosa. Pero donde se predica, hermano, el evangelio de salvación, hermano, Dios pelea por esos lugares. Así es, así ha sido y así seguirá siendo, hermano. Porque Dios no miente. Dice el evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jamás se le vaya a ocurrir a usted a que el enemigo le va a tener misericordia. Jamás vaya a pensar que usted le cae bien al enemigo. Jamás vaya a creer que el enemigo lo ama, porque no es así. Él solamente vino para hurtar, matar y destruir. A él no le importa su matrimonio, no le importa su trabajo, no le importa su felicidad, no le importa su prosperidad, su bienestar. Él lo único que está esperando es el momento oportuno para tratar de hacerle daño. El único, hermano, que nos ama se llama Jesús. El único, hermano. Y Dios nos ha demostrado a todos nosotros que nos ama, entregando su propio Hijo, para que usted y yo tengamos esperanza. Él viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia.
El enemigo influye, hermano, para que muchos hoy prefieran creer a la mentira. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quieren, hermano. Hay personas que dicen: mire, pero es que hay gente a la que no se le ha predicado. En El Salvador no creo, fíjese. Habrá países donde la palabra no ha llegado, quizá. En El Salvador no creo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Y digo nuestro, va, como seres humanos. Es que la luz vino al mundo, pero preferimos, ¿verdad?, las tinieblas, hermano, a la luz de Cristo. El mensaje de amor llega. El mensaje de esperanza está ahí. Lastimosamente, ¿verdad?, muchas personas siguen rechazando, hermano, esa oportunidad maravillosa de encontrarse con el Rey. El mundo, hermano, Satanás, ¿verdad?, siempre ha usado instrumentos, ¿verdad?, para querer destruir a la iglesia, para querer acabar con la Biblia, con el mensaje, ¿verdad?, que esto contiene. Y hay una anécdota que le quiero leer, que es una anécdota de Benjamin Franklin. Se dice que Benjamin Franklin fue enviado como embajador a Francia. El famoso inventor, quien se encargó de anunciar su principio de conservación e inventó el pararrayos, las lentes bifocales, el humidificador para estufas y chimeneas, las aletas de nadador, entre otros inventos, fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos en Francia para el exterminio de la Biblia. Se habían reunido y habían dicho: mire, es necesario que eliminemos la Biblia. La Biblia, hermano, es el libro más vendido a nivel mundial. Y la Biblia, hermano, es capaz de transformar la vida de aquel hermano que lo lee con fe. Y ellos dijeron: eliminemos la Biblia. Franklin se unió y pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. Franklin tradujo al francés la historia de amor de Ruth y Boaz, que se encuentra en el capítulo 2 de ese libro. Cuando Franklin terminó de leer, ¿verdad?, la anécdota, la historia, y todavía se le aplaudía, ¿verdad?, lo ovacionaron, el presidente de ese comité le dijo: doctor Franklin, ¿podemos publicar su historia de amor? Y Franklin le respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho porque ya ha sido publicada. Entonces, ¿podemos saber dónde fue publicada?, dijo. Franklin le dijo: en esta Santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esta declaración fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible, es decir, la palabra de Dios no se puede destruir. Querer destruir la Biblia, hermano, es querer destruir a Dios. Y no se puede. Dios no lo va a permitir, hermano. No lo ha permitido y no lo va a permitir. Porque en este libro maravilloso, hermano, hay salvación para las almas. Usted dirá: es un poco de papel, sí. Pero su contenido, hermano, produce vida y vida eterna en la vida de aquellos que creen. Bendito sea Jesús. Muchos tratarán de estorbar, hermano, la iglesia del Señor, pero esta sigue en pie.
Querer atacar este ministerio, hermano, no es atacar a Katy. No es atacar a mi hermana Katy. No es atacar, ¿verdad?, a los servidores. Quererse meter, hermano, con la iglesia de Dios es atacar a Dios mismo. Por eso yo hago énfasis, hermano, y le digo, tratemos de hacer o de seguir haciendo las cosas bien para garantizar, hermano, el respaldo de Dios en nuestra vida. La iglesia de Dios, hermano, sigue en pie, ¿sabe por qué? Porque tiene una misión. ¿Cuál es esa misión, hermano? Seguir predicando el evangelio a toda criatura. No es solamente a los que nos caen bien. No es solamente, ¿verdad?, a los chicos guapos, a las niñas lindas, solo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Es a toda criatura. Porque Dios está interesado en todos, en los que tienen, en los que no tienen, en los guapos y en los que no son tan agraciados. Hay que predicar la salvación, hermano, a todas las personas que podamos. Y si usted dice que no puede predicar, hermano, cuente las cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuente de todos los milagros que el Señor le ha concedido. Cuéntele a su jefe, a sus compañeros de trabajo, que un día, ¿verdad?, estaba enfermo, pero Dios le sanó. Eso vaya y cuente. Esa es su misión como iglesia. Dios, hermano, a pesar de nuestros errores, Dios no nos ha desechado. Dios nos sigue amando. ¿Y de qué manera nos ama? Con amor eterno. Así nos ama Dios. Las personas hoy nos aman y mañana nos odian. Y si no me lo cree, ¿verdad?, si alguno ha pasado por una ruptura amorosa, a lo mejor ya lo experimentó, ¿verdad? Aquella persona que un día nos juró, ¿verdad?, de amor eterno, ya en una ruptura, hermano, hay insultos, hay odios, hay raíces de amargura y de todo. Pero Dios nos ama y nos ama siempre, ¿verdad?, con pocos años o con muchos años. Porque Él nos sigue viendo, hermano, como sus hijos, como sus niños, ¿verdad?, como sus protegidos. Es lindo, hermano, entender, ¿verdad?, que la iglesia debe seguir con su misión. ¿Hasta qué horas tenemos, hermana Katy? Okay. La iglesia debe seguir con su misión. ¿Cuál es esa misión, hermanos? ¿Verdad? Que se sigan añadiendo, ¿verdad?, a la iglesia aquellos que son de Cristo. No le cerremos las puertas a nadie, hermano. En el reino de Dios todos cabemos. Si Dios me dio oportunidad a mí, hermano, le da oportunidad a todos. Si Dios le dio entrada a usted, le da entrada a todos. Así, hermano, de eso se trata la iglesia. La iglesia debe continuar predicando una palabra que proporcione confianza a las personas. Allá en la calle hay gente, hermanos, que no tiene confianza para nada, ¿verdad? En la Biblia se encuentra la confianza que todo ser humano necesita. Hay que seguir predicando de eso. A Abraham, ¿verdad?, Dios le dijo en una ocasión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Hay personas que caminan por la calle, hermanos, sintiéndose vulnerables, indefensas. Déjeme decirle, ¿verdad?, que si usted se siente así, hay un Dios que está dispuesto a pelear por su vida. Hay un Dios que está dispuesto a poner el pecho por usted. Y tenemos que seguirle predicando a las personas estas cosas. La iglesia tiene que continuar predicando una palabra que protege. La iglesia tiene que seguir, hermano, enseñando el amor, el respeto a Dios y al prójimo. Necesitamos, hermano, hacer que las personas logren palpar en nosotros ese amor de Dios. ¿Es fácil, pastor? No, no es fácil. Cuesta amar, hermano, sí cuesta amar. Pero sabe, no es imposible.
En Romanos capítulo 5 dice de que el Espíritu, Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, puso de su amor en nuestros corazones. Así es que no me vaya a venir con eso de que yo no nací para amar, como dice la canción. No me vaya a venir con ese cuento, porque Dios nos ha dado la capacidad de amar a los demás, ¿verdad? Y ese amor, hermano, los demás deben notarlo, ¿verdad? A muchos de nosotros nos cuesta, ¿verdad?, demostrar nuestro amor. ¿Sabe que hay personas a las que no se les puede ni siquiera abrazar? Usted los quiere abrazar y los rechazan, ¿verdad? Le ponen la mano así. Hay hermanos o hermanas, ¿verdad?, que usted de repente le dice, mire, hermano, tomémonos un cafecito, no anda tiempo. Ya está pensando, hermano, que cortejarla o cortejarlo quiere. Hay de todo, ¿verdad? No podemos negar nosotros que hay de todo, hermano, en la viña del Señor, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que procurar, hermano, que nuestro amor sea más sincero, más limpio, ¿verdad? Y demostrarle a esas personas, hermano, que en Cristo Jesús hay esperanza. Si no podemos amar a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a un Dios que jamás hemos visto, ¿no? Qué tremendo. La iglesia de Dios tiene que seguir predicando una palabra que ilumine los pasos, hermano, de las personas. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Hay que seguir predicando eso, hermano, porque hay personas que no saben por dónde caminar. Hay que seguir predicando una palabra que ordene los pasos del hombre. Hay que seguir predicando, hermano, una palabra que ayude, ¿verdad?, a los que creen para que encuentren el bien. Hay que seguir predicando, hermano, que la palabra es escudo para los que creen. Hay que seguir predicando, hermano, que Cristo viene y que viene pronto. Si nosotros nos mantenemos, hermano, haciendo así, téngalo por seguro que esta va a ser una congregación imparable. Esta va a ser una congregación por la que Dios va a seguir peleando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Tengamos por seguro, hermano, que la iglesia de Dios no ha sido destruida. La iglesia de Dios sigue en pie porque Dios pelea por ella. No es por otra cosa, hermano. No es porque somos los pastores más preparados, porque somos los más guapos, las más bonitas. Estamos en pie porque Dios pelea por nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor.